En los últimos días que estuvimos subiendo la prédica que estuvimos hablando hace 2 domingos atrás en nuestra iglesia y un tema que hablamos en el podcast, ha habido un conflicto en redes sociales de si la mujer puede o no predicar o puede ser pastora de una iglesia. Este tema lo vamos a tratar con un poco de seriedad porque realmente ha habido opiniones muy divididas. Entonces, sin más ni menos, estamos hoy de nuevo con mi amigazo, Pastor Guillermo Piloto. Vamos a hablar de este tema que es bastante delicado y bastante serio. Y vamos a ponerle un poco de seriedad a esto porque realmente ha habido mucha falta de respeto en las redes por las opiniones divididas. Y entendemos de que sí hay que respetar la opinión de la gente, pero primero que todo tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y sin más ni menos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Domingo. Pastor, entonces ya usted está enterado de lo que han estado hablando la gente, lo que han estado comentando. Hemos estado viendo las redes de nosotros, cómo las personas están teniendo opiniones totalmente divididas. Entonces se está creando como un conflicto entre hombres y mujeres en opiniones diferentes. Muchos están diciendo que sí es machismo, otros están diciendo de que hay que estructurarse, hay que regirse por lo que dice la Biblia. Y están tomando algunos versículos como base a que la mujer no puede ser pastora o no puede predicar en la Biblia. Ujú. Sí, me has estado contando un poquito sobre eso. Yo creo que lo fundamental en todo esto es el respeto. Ujú. Y creo que en ese sentido hay una cosa que se llama el orden de las iglesias, ¿verdad? Y hay iglesias que históricamente han tenido ese orden de que la mujer no debe hablar en la congregación, Mm. porque han entendido que el texto es así. Y eso se respeta. Yo recuerdo cuando de la iglesia de la que yo provengo en Cuba, que es la iglesia metodista en Cuba, Ujú. que teníamos muy buenas pastoras predicadoras, ¿verdad? Y yo recuerdo que por lo menos en Pinar del Río, la iglesia metodista de Pinar del Río estaba en la misma cuadra que la sala evangélica. En Cuba está la liga evangélica y la sala evangélica. Los hermanos de la sala evangélica, las hermanas usan un velo en la cabeza, ellas no se les permite hablar en la congregación, ellas si quieren decir algo tienen que escribir una notita y pasársela al que está al lado. Ellos entienden así. Sin embargo, las dos iglesias nos llevábamos bien y nunca fue un problema, nunca fue un conflicto entre nosotros, ese tipo de cosas. Yo creo que cuando respeto está, es importante porque como cristianos podemos tener diferentes opiniones acerca de Claro. algunos temas. Ujú. De hecho, tengo una Biblia, la Biblia Plenitud, que cuando tú te pones a leer el Apocalipsis, hay 9 posiciones diferentes históricas acerca de lo que es el rapto, la segunda venida, la gran tribulación, el milenio. O sea, los cristianos usualmente interpretan textos de la Biblia y yo creo que la verdad absoluta la tiene Dios. Ujú. Entonces, es curioso porque me estabas comentando de alguien que dijo, mira cómo tuercen las escrituras. Ajá. Nosotros no torcemos las escrituras. Nosotros no creemos que tenemos tampoco la última revelación de las escrituras. Estamos tratando de ver que uno no puede poner a pelear un texto contra otro. Ujú. Y yo creo que cuando un texto dice algo y el otro dice otra cosa, tenemos que encontrar la verdad de Dios. Que Tenemos que también, buscar ese punto intermedio, ¿verdad? también hay que tener en cuenta de que del contexto de ciertos versículos, que hay que ver también el momento histórico en que se está aconteciendo lo que dice en el verso. Sí, es correcto. El momento histórico es importante, incluso el contexto geográfico, en el lugar donde se Ujú. dijo También. esa situación. Pero como yo dije, yo estuve explicando en la prédica en la iglesia y estuve mencionando unos textos que realmente hay mujeres en la Biblia que fueron usadas por Dios. Creo que uno de los comentarios dice que Jesús no hizo evangelista a la samaritana. Oye, yo no sabía del evangelio nada. Mm. Y cuando a mí Dios se me reveló, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Creo que podemos decir, como dijo Pablo, no he Ajá. sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios me llamó,
Dios me capacitó. La Biblia dice que Dios a quien llama lo capacita. Mm. Yo no creo que sea casualidad que Jesús haya estado sentado en el pozo de Jacob esperando que viniera específicamente esa mujer y que Jesús durante todo su ministerio estuvo escondiendo que él era el Mesías. Y cuando habla con esta mujer de Samaria le dice claramente, yo soy el que habla contigo. Y esta mujer fue tan impactada por aquella revelación que salió anunciando las buenas nuevas. Ujú. Anunciando, encontré a uno que me ha dicho todo lo que todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y entonces, no sé, no entiendo cómo alguien puede decir que no, que Jesús no la hizo un evangelista, que Jesús lo que se le reveló a su vida. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Porque cuando fue a predicar, cuando fue a hablar, habló la buena nueva, y la buena nueva es el evangelio. Entonces, no quiero tampoco entrar en conflicto no es mi estilo entrar en conflicto con la gente, no es mi estilo discutir con la gente de lo que es mi fe, de lo que yo he creído, de mi experiencia personal con Dios. Lo que me molesta, Hansel, es que personas que no te conocen y personas que no conocen Juzgan a demasiado. una mujer predicadora, que no saben su testimonio, que no saben las vidas que han venido a Jesucristo y que han sido transformadas por su prédica, se pongan a estar hablando cosas semejantes. Y que la mujer se calle y ofenden y a ti Dios no te habló y dicen cuantas cosas que Sí. no sé cómo son personas honestas estas que pueden decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque no te conocen. Es que no se le pueden tener mucho en cuenta tampoco porque, por ejemplo, si vinieran con algún mensaje eh, que sea una crítica constructiva o a modo debate, de que mira, creo que estás equivocado por esto, ¿sabes? Que vengan con alguna base más sólida, que ese mensaje que estás escribiendo yo venga respaldado con alguna base más sólida. A ver, a Creo veces que se puede entender un poco claro, mejor, mira, a pero veces yo no entiendo algo, aquí me está explicando algo y no lo entiendo, no sé, no capto la idea de lo que me está diciendo. Y no sé, hace un rato estuvimos hablando algo sobre las cámaras, ¿verdad? Y ujú. me dijiste algo que no entendí y te dije que, ¿qué es eso? ¿Qué me quieres decir con eso? Y me explicaste y lo entendí. O sea, la manera de preguntar es diferente, pero no Ujú. imagínate que yo te diga que tú estás hablando raro ahí, tú no Sí, sabes nada claro, de cámara, ya y empieza a ofenderte. entramos en discusión ya o nos vamos a fajar. Eso no es civilizado. Yo creo que como cristianos tenemos que aprender a, a escuchar. Dios nos hizo dos orejas por algo, ¿no? Ujú. A escuchar y hablar con respeto, ¿verdad? Si nos podemos hablar con respeto, podemos llegar a un entendimiento. Yo creo que Claro. cuando alguien busca la verdad, la tiene que buscar con respeto. Esa Lo es otro que estuve mirando es que decían como cuando Jesucristo resucitó, que habían algunas mujeres a la afuera de la tumba de Jesús, Ujú. eh, que estaban diciendo que cuando ellas fueron a llevarle el mensaje de que él había resucitado, hay mucha gente que están diciendo de que eso no es predicar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre predicar y llevar un mensaje? Es que usualmente la gente cree que predicar es predicar desde el púlpito. Ok. Eso es lo que a veces confunde a la gente. No, predicar es que habla desde el púlpito, ¿verdad? Pero no, predicar no es hablar simplemente desde el púlpito. Juan el Bautista no tenía un púlpito y estaba predicando en el Mm. desierto. Predicar es anunciar las buenas nuevas. Ese es el mensaje de Jesús. Es llevar un mensaje. Él nos envía a anunciar las buenas nuevas. Y qué noticia más buena, qué noticia más tremenda que Cristo resucitó entre los muertos, que esa es la piedra Ujú. angular de la fe cristiana. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y anulada la promesa. Entonces el detalle es ese. Y él les dijo, vayan y anuncien las buenas nuevas a mis discípulos. Y lo más gracioso de todo es que hay mucha gente que te mandan a leer la Biblia. Te dicen, lee la Biblia que estás mal, pero es que realmente, si tú me estás escribiendo un mensaje que no tiene ningún fundamento, ninguna base sólida de que tú me puedas refutar que puedas refutar lo que tú estás diciendo en el video, yo creo que no se puede tomar con seriedad ese tipo de mensajes así. Claro. Porque ha habido otras cosas también. Ha habido, por ejemplo, hay mujeres que han escrito como que eh, eso es culpa del machismo. Hay mucho machismo en las iglesias. A Es. ver, yo no creo que sea culpa del machismo como tal. O sea, pienso yo que sea problema de interpretación. mm, En realidad la Biblia habla de que la mujer tiene una postura, una posición dentro del hogar, ¿verdad? La mujer debe respetar a su esposo, la mujer ujú, casada debe respetar a su esposo. Y de hecho Dios siempre pone un orden
de respeto dentro de lo que es la estructura familiar. Y es que por eso nosotros de manera natural, ¿verdad? Los hijos respetan a los padres, Ajá. los sobrinos a los tíos, los nietos a los abuelos, aunque a veces los nietos no respetan a los abuelos, pero Sí. esas cosas pasan. Pero es lo mismo, es el respeto que se le tiene a un pastor, a un presidente de un país, a la autoridad, eso que llevamos intrínseco dentro de nosotros, ¿verdad? Que es lo que Dios puso ahí, ese respeto. Pero Dios puso leyes dentro del hogar. Mm. Y la mujer, yo conozco mujeres pastoras que cuando ellas están en su casa, ellas no se le imponen al marido, ni le están diciendo... o sea, nosotros tenemos mujeres cristianas en la iglesia que las conocemos hace mucho tiempo y que son mujeres respetuosas de Dios y que guardan la palabra de Dios y que en ninguna manera se levantarían en contra de su esposo porque saben que eso va en contra del orden natural de Dios. Ujú. La mujer respete a su marido y Dios lo que dice a los maridos, y ustedes amen a vuestras mujeres como vaso más frágil y coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, así son las cosas. A esos que dicen que a nosotros las mujeres nos mandan porque estamos predicando esto, no nos conocen. Están diciendo Yo creo que lo hacen, tonterías fuera de yo contexto. creo que están aburridos y lo hacen más No bien tienen nada por que hacer. diversión y porque es bien feo que, por ejemplo, imagínate, hay gente que lo hacen por eso, porque no tienen más nada que hacer y dicen, ok, voy a llegar aquí y voy a empezar a crear caos. Y empiezan a tirar unos con otros y crear conflictos, ¿sabes? Empezar con la tiradera entre hombres y Mira, mujeres, en que si yo soy hombre yo te mando, en que si yo soy mujer también tengo derechos, mira, entonces... en el contexto que Pablo menciona eso y obviamente habla, la mujer pregúntele en casa a su marido. Ujú. Eso ya es una indicación de que se trataba de un problema matrimonial. Parece que la mujer casada estaba hablando en público y abochornaba a su esposo. En el contexto de Corintios eso no estaba bien visto. Ahora, cuando Pablo habla después, dice que ya no hay diferencia entre judío y griego, entre hombre y mujer, entre esclavo y Ajá. libre, porque todos somos lo mismo en Cristo Jesús. Entonces, no hay base, no hay fundamento bíblico para decir que no, que la mujer no puede predicar. Pero, Mm. como te dije al principio, hay fe, hay confesiones cristianas que entienden literalmente ese pasaje de la Escritura Ujú. y ellos no permiten a la mujer hablar en sus congregaciones. Yo no los critico por eso. Ni estoy diciendo que están mal, ni que están torciendo las Escrituras, ni que son unos machistas. No, yo Sí. no los critico por eso. Ese es su entendimiento de la Escritura. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, pues simplemente esas cosas que no son fundamentales para la Ujú. salvación, ahí están. Pues yo creo que Pablo dice algo muy clave. Dice, para el que cree que algo es pecado, para él lo es. Ujú. ¿Verdad? Y en ese sentido, eso no tiene nada que ver con la salvación. Yo he visto mujeres predicadoras que predican muy bien la palabra y es que he visto hombres que lo que hacen es un disparate como predicadores, gente que están torciendo en verdad las escrituras, que están viviendo de los evangélicos, que están haciendo cosas que no se deben, ¿verdad? Y Es tampoco que me la tomo, gente... perdón, y yo tampoco me tomo el trabajo de criticarlos. No me vas a ver haciendo un video en las redes sociales criticando a esa gente. Ujú. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que saber lo que hace, ¿verdad? Y predicar bien la palabra de verdad, porque le vamos a tener que dar cuentas al Rey de Reyes. Y en algún momento determinado, pues nos vamos a tener que parar delante del Señor. Y la Biblia dice, Hansel, no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. Ujú. Entonces, lo digo con temor y temblor. Nosotros estamos enseñando lo que creemos y creo que cuando hablamos para nuestra iglesia, en el contexto nuestro, que estamos transmitiendo para las redes sociales, sí, porque pensamos que otra persona puede edificarse con los Es una mensajes. herramienta y es una Claro. herramienta que puede servir para edificación de la iglesia, para propagar de manera más rápida y un poco más directa la palabra de Dios. Y cuando tú ves una mujer que agarra el pico y la pala y se mete a construir en un lugar donde no hay nada y que levanta una congregación de cero y que hace una construcción ahí, Ujú. óyeme, Es digno de admirar, es digno de y admirar. que la vez que predica la palabra y ves las vidas cambiadas y ves los borrachos que vienen y dejan de beber y se vuelven a Cristo y la familia destruida que se reconstruye, oye, es tremendo. Lo que la gente juzga y no sabe, a veces no saben la historia real que hay detrás del testimonio de la persona que está predicando. Y en este Y, caso de nuestras mujeres en la iglesia, piensan que sí, están puestas ahí para engatusar, para hablar bobería, ¿no? Pero es que tú realmente sabes, no saben el testimonio. estuve en la casa de un amigo eh, de la tribu de Leví, un judío.
Me invitó a compartir con él en una cena de Shabbat y estuve haciendo algunas preguntas. Yo soy muy preguntón. Y me entero que en Israel las mujeres son las que enseñan la palabra de Dios a los hijos. O sea, eso históricamente o bíblicamente me imagino que podamos entender como el papel de la mujer en el hogar enseñando la palabra. Entonces, si ella enseña la palabra en el hogar, ¿cuál es el problema que le enseñe en otro lado? Lo que sí yo puedo decirte, Hansel, es que no veo en la Biblia, no tengo cómo justificar por la Biblia que la mujer pueda ser ordenada obispo. No veo que haya una mujer obispo en la Biblia, pero sí hay mujeres diáconos. La diaconisa Febe, la diaconisa de Cencrea, se menciona ahí, ¿verdad? Y tampoco veo en la Biblia que haya un texto que justifique que hayan mujeres apóstoles. Si hay iglesias que las mujeres se quieren llamar apóstoles, a mí eso no me molesta. Mientras no se metan con nosotros, pues no hay problema. En el sentido de criticar que estemos haciendo o no haciendo lo que Dios dice, porque nosotros estamos haciendo las cosas con el temor de Dios. Yo pienso que cada iglesia tiene una disciplina, tiene un orden y tiene una organización. Y eso se respeta, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, mira, si tú te quieres llamar apóstol, llámate apóstol, pero no me digas que tú eres un apóstol de Jesucristo y me estás torciendo la escritura. Sí. Y me estás enseñando una cosa que no está en la Biblia, porque ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Pero tú te quieres llamar como te quieres llamar. Sí, pero es que la gente defiende mucho lo que creen, ¿me entiendes? Entonces lo defienden, pero lo quieren imponer también. Es correcto. Están como que lo que estoy diciendo yo, o sea, yo estoy en lo correcto y lo que yo te estoy diciendo es lo que es y es lo que tú tienes que aceptar. Y es que realmente no creo que haya un problema en que yo tenga que aceptar lo que tú me estás diciendo. Yo soy libre de aceptar lo que yo quiera, ¿me entiendes? Y entonces, al final sí, las opiniones se respetan, hay un río de opiniones. Hay una libertad de opiniones, correcto. Y uno puede aceptar lo que uno quiera. El peligro está en que a veces hay gente que aceptan lo que ellos creen y no lo que Dios les dice. O sea, ese es el gran problema. Y la Biblia tiene una cosa, que la Biblia, tú no puedes hacer la doctrina por un texto. Porque si tú haces una doctrina por un solo texto, tú estás sacando ese texto fuera de contexto. El contexto de un texto es toda la Biblia. O sea, un verso está dentro de un capítulo está dentro de un libro y un libro está dentro de un evangelio y el evangelio está dentro de la Biblia. O sea, dentro del Nuevo Testamento, perdón, dije evangelio. Está dentro de un testamento y tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y todo está dentro de la Biblia. El mismo Jesucristo dijo que con los muchachos que van camino de Maús, los que van con él después resucitó, y él le dice, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas escribieron acerca de mí en las Escrituras, acerca del Hijo del Hombre, ¿no? De cómo tenía que cumplirse las Escrituras. Todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento está bien alineado con la persona de Jesucristo y con el ministerio de Jesucristo como tal. Pero como te digo, hay muchas cosas que a veces la gente maneja de formas diferentes. Sí. Porque las entienden de manera diferente o a veces las tuercen. Fíjate que Pedro dice, no sé si has oído este texto, pero Pedro dice, y qué situación, porque Pablo había acabado de regañar a Pedro, porque Pedro estaba judaizando. O sea, primero comía con los gentiles, cuando llegaron los judíos, se pasó con los judíos. Y Pedro lo regaña y le dice, oye, tú sabes que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido guardar esa ley. ¿Cómo tú, siendo judío, obligas a los gentiles a judaizar? Pero luego cuando Pedro habla de Pablo, dice que hay algunos textos que Pablo ha escrito con la sabiduría que le ha sido dada, pero le dice nuestro amado hermano Pablo. Mira el trato que tenían entre ellos. Ha escrito con la sabiduría que le ha sido dada, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces ahí tú ves que la Biblia reconoce que esos conflictos han estado ahí. Igual la Biblia habla que van a venir falsos profetas, falsos maestros. Es que hay de todo. Y que la gente va a tener una picazón en el oído para oír lo que quieren oír y no lo que necesitan oír. Ese es el problema. Ahí está el problema, que la Biblia realmente lo que hace es confrontar a las personas. Y entonces, como duele, muchas cosas duelen, lo que está escrito en la Biblia. A uno le toca el ego, le toca el orgullo. Y yo creo que eso la gente hoy en día se están condicionando mucho en el tema de que yo no quiero escuchar eso porque me molesta, me está picando lo que estás diciendo. Pero yo me voy más con un mensajito light de qué me conviene, de lo que me conviene.
Tú sabes que me hiciste una pregunta fuera de cámara que ahora mismo tú estás casi respondiendo la pregunta. Me hiciste fuera de cámara una pregunta que me dijiste, ¿por qué cuando la gente habla de cualquier tipo de religión Ajá. no pasa nada, pero tú mencionas a Jesucristo y Y ya la gente enseguida ya te se... quieren comer vivo, te critican, te escupen, qué sé yo. Acaban con uno. O sea, hablar de Cristo es como mentarle la madre a alguien o darle una cachetada ahí en su cara ahí directamente. Y es como, ¿Por qué se ¿por molestan qué? por eso? ¿Por qué se molestan? ¿Por qué se enojan? Por la confrontación que tiene la Biblia hacia las Correcto, personas. Dios es un Dios Confronta. moral. Dios quiere que las cosas se hagan bien, pero yo no veo en la Biblia que Dios es extremista. Mira, realmente yo creo que la gente tiene que aprender a entender Mm. que Dios nos ama. Dios siente un amor por nosotros increíble y por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Fíjate, Pedro juró y maldijo que no conocía a Cristo cuando estaba en el patio del sumo sacerdote. Y cuando Cristo viene donde Pedro, lo restaura con 3 preguntas. Le pregunta primero, en el original griego, si le ama como su Dios. Y Pedro le responde que le ama como un amigo. La segunda vez le vuelve a preguntar si le ama como su Dios y Pedro vuelve a responderle que le ama como un amigo. La tercera vez le dice, me amas aunque sea como tu amigo. Y Pedro le dice, tú sabes que te amo como un amigo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, cuida del rebaño. Entonces lo restaura con 3 preguntas acerca de verdad, Pedro, tú me amas. Pero Pedro juró y maldijo que no lo conocía. Era para que Pedro fuera rechazado. Y aún no fue así. Pero aún así no fue rechazado. Dios conoce los corazones. David pecó con Betsabé, el primer hijo, ¿verdad?, que murió a causa del pecado. Pero del segundo hijo fue Salomón, que fue el rey más sabio de Israel, perfecto, pero que después cayó en pecado también. Entonces, bien dice la Biblia que esté firme cuidado no resbale y caiga. Ahora, ¿cuál es el detalle? Dios es un Dios que le importa la moral. Las personas, tú sabes, yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, yo iba al cine y yo sabía quién eran los buenos y quién eran los malos. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí. ¿Tú sabías? Hay algo adentro de ti que te dice. O sea, por eso es que dice también el libro de Romanos que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos. Porque es que Dios puso la ley en nuestros corazones. Entonces, cuando tú ves a una persona que tú le hablas de Jesucristo, ¿por qué se enoja? Dice el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es, en ese texto es sinónimo de lo bueno y es sinónimo de Cristo, ¿verdad? Que es la verdad de Dios, vino al mundo. Y la tiniebla es sinónimo de todo lo malo, todo lo que proviene del pecado y del diablo. Y entonces dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces ahí tienes la respuesta. No quieren escuchar la verdad. No quieren porque si tienen que reconocer que hay un Dios al cual le tienen que dar cuenta, ahí mismo se les complica la cosa. Se les traba el paraguas. Y yo creo que es la misma razón también por la que tanta gente pelea en contra de la fe cristiana, ¿verdad? No, y también que cuestiona muchísimo el tema del rol de la mujer en la iglesia. Y otra cosa es que me surge la duda. Es que la mujer sí puede predicar. Por supuesto, yo creo que compartir la palabra de Dios no creo que no tiene nada que ver si eres hombre o mujer. Pero ¿qué cosa es predicar? Si predicar Es compartir un mensaje, es Ajá, compartir la palabra predicar de es Dios. compartir un mensaje que Dios te da, ¿cierto? Digo, yo no, a mí me gusta buscar el mensaje en oración. Yo espero que Dios me dé la palabra y después lo desarrollo para entregárselo a la iglesia. Yo creo que puede haber una persona que a lo mejor diga, oh, yo quiero predicar hoy del arcoíris. Ajá. Y agarra un texto que diga del arcoíris ahí. Hoy en día tú puedes coger a la inteligencia artificial y decirle, amo un bosquejo acerca del arcoíris. Y te lo va a hacer. Y que dicho sea de paso, el arcoíris no es de los movimientos LGBT, nada de eso. El arcoíris, la Biblia dice que es el símbolo que Dios colocó en el cielo cuando el diluvio para prometerse a sí mismo que nunca más destruiría la tierra por un diluvio. Así que no nos roben el arcoíris porque eso no es de ellos. ¿Okay? Entonces, pero el detalle está en que tú puedes preparar ese tema y tú lo predicaste. Pero eso no quiere decir que tú eres un predicador. Eso no quiere decir que Dios te dio un mensaje. Pues el mensaje viene de Dios. Eso es lo que hace el predicador. Predica un mensaje. A veces la gente, pastor, qué tremendo mensaje. No, yo soy el micrófono. Dios fue que habló
a través de mí porque fue que me dio esa palabra para que yo te la diera a ti. Sí, yo solamente soy el Es mensajero. reconocer, Yo no... exacto. Tú sabes lo que es un heraldo, sabes lo que significa un heraldo. Creo que sí. En los tiempos pasados, que venían los circos a los pueblos y esas cosas, por lo menos allá en nuestra Cuba, me cuentan a mí, me contaron mis abuelos, que venía un personaje antes que llegara el circo, como una o 2 semanas antes, Oh, y eres con que una anunciaba. bocina, ¿verdad? Venía como con un embudo de metal, y ese era el Ajá. que anunciaba que venía el circo. Ese es el heraldo. El heraldo viene delante anunciando un mensaje que no es de él. Y eso es lo que hace un predicador. Ahora, ¿por qué te conté eso? Porque tú vas a lo que significa ser un profeta. Y el profeta es alguien que recibe una palabra de parte de Dios y luego la da al pueblo. Es alguien que habla pro fe, a favor de la fe. Recibe un mensaje de Dios y se lo entrega al pueblo. ¿Verdad? Dios le dijo al profeta Ezequiel, cuando yo te hablare para que tú reprendas al pecador y tú no le hables al pecador, el pecador morirá en su pecado, pero su sangre la voy a demandar de tu mano. Pero cuando tú le hables y él no te oiga, en su pecado morirá, pero tú habrás librado tu alma. Es la palabra que viene de Dios. ¿Ok? Felipe tenía 4 hijas que eran profetas. Débora, la primera jueza de Israel, la Biblia registra que era profeta. Ajá. Entonces, ¿qué te digo? Y lo que la gente se empeña en los mismos versículos. Yo creo que no se trata de que sea un hombre o una mujer. Se trata de que el predicador tiene que ser serio con entregar la palabra que Dios le da. Porque cuando no somos serios con eso, y cuando empezamos a predicar en contra de la palabra, y cuando empezamos a torcer las escrituras para que la escritura diga lo que no dice, ahí es donde está el problema. Y lo otro es la gente que dicen que están en contra de esto de que cuando tú mencionas Dios me habló. Eso es otra cosa también, que hay mucha gente que está en contra de eso. De que ¿quién te habló? ¿En qué momento Dios te habló? Sí, O sea, tú es que una... eso tiene 2 aristas. Pero es un poco... Cuando dicen Dios me habló, yo me imagino que deben usar un término un poco más... Como... Porque Sí, cuando tú dices Dios me habló, es como que se me apareció Dios, me habló al oído o me habló de frente, ¿sabes? Tiende a confrontar, a crear dudas y... es que hay gente que creen que Dios no habla. Eso es lo primero. Hay gente que creen que Dios no habla. Y lo que tienen es el radio apagado. Hay Esa mucha gente no gente está que van a sintonizada. orar y oran y oran y es una lista de peticiones. Y yo creo que cuando Dios quiere hablar, ya ellos dijeron amén y se levantaron. Yo enseño que oración es hablar con Dios. Tú puedes hacer tus peticiones, porque obviamente Cristo nos enseñó que pidiéramos en el nombre de Jesús al Padre, ¿no? Pero es también saber quedarse en silencio y escuchar. Escuchar. Tenemos que escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 32, me parece que, versículo 8, dice algo así como: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y en ese caso, el salmista, que es el que está como cantando una alabanza, sin embargo, cuando Jesús habló de los salmos, dijo que eran profecías. Y se dice que David era profeta y era el salmista, ¿verdad? Entonces, tú ves como que el salmista está haciendo una pregunta y recibe como una respuesta de parte de Dios. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que hay espíritu, o sea que el Espíritu Santo da un don de profecía. Se puede profetizar en la Biblia. Y profetizar, o sea, profetizar hoy en día en la iglesia es profetizar de parte de Dios, es dar una palabra que Dios te da. Ahora, ¿cómo yo voy a hablar de parte de Dios si Dios no me habla? El problema está, Hansel, en que hay gente que dicen Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Ese es el problema. Pero yo no puedo saber, o sea, yo no soy nadie para cuando tú dices Dios me dijo, decirte no, Dios no te dijo nada. Porque yo no estaba ahí. Tú no sabes, claro, yo no sé. no sabes. Ahora, yo lo que creo es que las personas tienen que ser responsables con eso. Porque si Dios no les dijo nada y están diciendo que Dios les dijo, están hablando sin temor de Dios. Porque si pasa eso de que, por ejemplo, es como todo. Imagínate, en todos los lugares del mundo hay personas mentirosas y hay personas que crean mala fama de ciertas cosas que hacen. Entonces, la gente ¿sabes? Vas perdiendo credibilidad. Credibilidad, exacto. Y entonces en el cristianismo he visto eso de que han habido pastores estafadores, han habido iglesias que son, parece aquello, ni Fidel Castro, vaya, Fidel Castro se queda corto al lado de esas iglesias, que es como una dictadura de adentro, que todo tiene que ser lo que diga el pastor y es lo que dice, y es lo que dice el pastor.
Entonces crea mala fama, El asunto es que cuando uno crea, por ejemplo, nosotros somos ahora un ministerio independiente, ¿verdad? Ujú. Ministerio Rey de Gloria nace aquí en Kissimmee hace 6 años, pero yo no soy pastor de 6 años. Yo soy pastor desde 1991. Ujú. Yo tuve un encuentro con Dios en donde escuché la voz audible de Dios por primera vez en mi O vida. sea, tú no eres un improvisado. Llevo años hablando la palabra y enseñando y multitudes que han venido a Cristo. Dios nos ha usado en avivamientos e iglesias. Ujú. Recuerdo una iglesia en Cuba que nos la dieron con alrededor de 54 en la membresía de la iglesia, pero en realidad se congregaban unas 30 personas y la dejamos con 720. Los brujos se convirtieron y vinieron para la iglesia y rompieron los altares. Y fue una cosa extraordinaria. Y esa iglesia está todavía. Tú buscas en el Facebook la iglesia de Tacajoy y esa iglesia está llena de gente todavía. Y la persona que está ahí de pastor es un discípulo nuestro, se convirtió con nosotros cuando estábamos ahí predicando en esa área, ¿verdad? Ujú. Entonces, que estoy diciendo, no soy un pastor improvisado, yo llevo tiempo, pero mira, para que yo llegara a ser un pastor ordenado, a mí me ordenaron presbítero en el 2006. Para yo poder llegar a ser un pastor ordenado, yo tuve que empezar primero como obrero, se llamaba obrero laico en ese tiempo, de la iglesia, y en ese tiempo yo estaba bajo la supervisión de un pastor, y yo tenía que empezar como un misionero. O sea, estaba en una pequeña iglesia, una pequeña congregación que tenía unas 23 personas, y ahí yo estuve 2 años. A los 2 años, a mí me proponen en la conferencia anual de la iglesia para llegar a ser un pastor suplente. Se llamaba la primera categoría, pastor suplente. Yo tuve que estar 2 años más bajo supervisión como pastor suplente, aprendiendo. Ya como pastor suplente, entonces me dieron entrada al curso de candidatos al ministerio. Yo tenía que ir de mi iglesia, que estaba en Pinar del Río, tenía que ir a La Habana, a 25 y K, donde estaba el obispado, y ahí tenía que estar recibiendo clases con el pastor Rini y el pastor Calzado, que eran los 2 maestros fundamentales que tenían. Y ahí compartí con otros amigos pastores que conozco. Algunos están aquí en Estados Unidos, otros todavía siguen en Cuba. Pero tuvimos que aprender. Después que tuve todo ese tiempo, a los 2 años me hicieron pastor suplente aceptado. Ahora tenía derecho a pedir seminario. Ahí ocurrió un milagro y realmente Dios me regaló la oportunidad de venir a estudiar aquí a Estados Unidos. Yo venía todos los cursos de verano a la Northwestern University en el seminario teológico, se llama Garrett Theological Evangelical Seminary, y está en la 2121 Sheridan Road en Evanston, en la ciudad de Evanston. Y ahí nosotros veníamos a estudiar todos los veranos, teníamos que hacer 4 tesis cada vez que veníamos y prepararnos para poder alcanzar la categoría, en ese caso, de bachiller en teología. Eso fue lo primero. Ahí estuvimos viniendo 5 años. Después hicimos otras asignaturas en Cuba con la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, que llegaba a Cuba y allá estuvimos estudiando. Allá hicimos la licenciatura. Y digo hicimos porque mis compañeros pastores que estaban en Garnet también estudiaron ahí con nosotros. Y mi amigo pastor Mario Ramírez, que es pastor de la iglesia Jesús Esperanza y Vida aquí en West Palm Beach, que también estudió conmigo y era mi compañero de estudio en todo ese tiempo. Pues pasamos esos cursos y hicimos la licenciatura en estudios bíblicos, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos, donde yo estuve, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, que estuve 2 años, casi 2 años ahí en Hialeah, y estuve con la iglesia Jesucristo Única Esperanza con el obispo Ernesto Betancourt. Y ahí estuvimos enseñando en una universidad que él tenía contratada, se llama Cela University. Como nosotros fuimos pastores que estábamos enseñando como profesores en esa universidad, pues nos dieron el título de maestría en teología. Pero mira toda la carrera que yo tuve que hacer, Hansel. Sí. O sea, que no es que, ok, yo tengo el dinero, voy a donde está el contador, contrato una iglesia, pónmele este nombre, recibes el folleto. Y a mí me asombró porque yo cuando fui a contratar el Ministerio Rey de Gloria, a mí no me preguntaron de dónde tú vienes, qué pastor te respalda, qué títulos tú tienes. O sea, cualquiera hoy en día puede abrir una iglesia. Es correcto. Sin embargo, yo he hecho algo y he invitado a mi iglesia a pastores, amigos, compañeros de Cuba que son pastores de mi iglesia y también pastores que fueron mis superintendentes y que dan testimonio de nuestro ministerio, ¿verdad? Para que mi congregación sepa que yo no soy un improvisado. Ese es el problema, que la gente no sabe a veces y te digo, por decir cualquier cosa,
cualquier estupidez, escriben lo que sea en las redes para molestar, porque están aburridos, lo que sea. Así es. Pero se ve mal de que vengan y critiquen cuando, por ejemplo, en tu caso, era todo el proceso que tú has tenido que pasar para llegar a donde tú estás hoy. Y que tú no es que se te ocurrió una idea de la noche a la mañana, voy a hacer una iglesia y estoy recaudando un montón de dinero en la iglesia y estoy viviendo de la iglesia. Mira, Y Hansel, nada, la gente no sabe. Dios cogió un guajirito de Minas de Matambre, Pinas del Río, que tenía miedo escénico. Yo no me podía. Yo estudiaba en el Politécnico de la Minería porque yo estaba estudiando para técnico geólogo de petróleo. Ujú. Y me dieron un cargo. En Cuba te dan un cargo del asunto sin importancia. Me, Sí. me dieron un cargo, era, si no recuerdo mal, era el jefe de trabajo voluntario. Fue el cargo ese en la FEN, Federación Estudiantil de la Enseñanza Media. Y yo no podía hablarle a los estudiantes en público. Yo le pasaba un papelito detrás de una columna al presidente para que él lo leyera. Porque yo ni muerto me paraba yo delante de la gente a hablar. Yo tenía terror a hablar en público. Y Dios me transformó un día en un culto en Pinar del Río. Que tuve que hablar porque me agarraron de sorpresa y me dijeron, no, ahora va a predicar. Y yo no, y tú dices, predicar, no, si yo no. Yo estaba empezando, yo no había predicado jamás. Esa fue mi primera prédica. Yo tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo porque lo estaba leyendo, pero no porque yo predicaba en público, ni mucho menos. Y me dicen por el audio que la pena que me dio de no levantarme fue más grande que la que me daba hablar. Y yo recuerdo que abrí mi boca y lo primero que yo prediqué fue Mateo 28, la gran comisión, eso no somos vida. Y cuando yo dije aleluya por el micrófono, que aquello salió por las bocinas y me llegó al oído, Dios me transformó. Y yo, el miedo escénico se desapareció. Por eso es que la Biblia dice, Dios a quien llama lo capacita. Y yo ahí no sabía ni dónde estaba parado. Eso fue empezando. Es que no te digo, yo hablé y inicié lo que hablé. Pero yo recuerdo cuando me bajé de ahí que el obispo Ricardo Pereira, que es el obispo de la iglesia metodista en Cuba hoy en día, él era el pastor de la iglesia Pinar del Río en ese tiempo. Y yo recuerdo que me tiró el brazo por arriba y me dijo, varón, Dios está con usted. Y no sé, aquello me dio fuerza pues, para seguir, para creerle a Dios que hasta hoy. Y esto me encanta, ¿qué te voy a decir? Me encanta predicar, no puedo estar si no hablo de Dios. Me es impuesta necesidad. Tengo que hacerlo porque está en mi naturaleza. Eso es como si fuera tu mandato. No, Eso es que me encanta. obligado. Es que si tú quieres pasarte la noche entera, vamos a hablar de Dios. No, muchacho. No, pero al final lo que queremos dar a entender con esta conversación o este pequeño debate que estamos teniendo con respecto a los acontecimientos en las redes sociales que hemos tenido en nuestros dos canales, tanto en el de la Iglesia Ministerio Rey de Gloria como en el de este podcast de Más Allá del Domingo, es que no podemos tampoco hacer caso a lo que dicen la gente. No podemos llevarnos por las opiniones de todo, porque al final son opiniones divididas, son opiniones diferentes. No, y cada persona tiene derecho a opinar. Claro, tienen derecho a opinar, pero yo lo que veo mal es que la falta de respeto. Sí, que por favor, que vaya a opinar que no falte respeto. Sí. Nosotros estamos siendo respetuosos con todo, ¿verdad? No le estamos faltando a nadie, ni estamos haciendo una prédica criticando a nadie. Pues simplemente eso. Tiene derecho a opinar, pero que lo hagan con respeto. Pero que lo hagan con respeto. Es que realmente cuando tú faltas de respeto a alguien que está haciendo un trabajo serio, que tú ni siquiera conoces su camino, lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está, creo que esas cosas no son de Dios. Esas cosas no... Claro, Dios no las enseña. Yo entiendo que pasa algo. Hay un fenómeno ahí en las redes sociales. Yo no sé de dónde está escribiendo el que está criticando. No sé dónde vive. A veces puede ser que tenga hasta un perfil falso. Tú me contabas que alguien te había escrito al privado y que tú ni sabías quién era. Y yo no sabía quién era. O sea, es muy fácil, es muy valiente hablar así, de lejos, ¿verdad? Y decir cosas como, por ejemplo, que a ese la mujer lo gobierna en casa. O sea, ellos no conocen nuestras mujeres, que son mujeres de Dios, que son mujeres respetuosas, que saben cuál es su papel dentro del hogar y dentro de la iglesia, y que por nada del mundo se levantan en contra de su esposo porque saben que eso a Dios no le agrada. Para que estén llenándose la boca, estar hablando mal de nuestras mujeres y estar hablando mal de nosotros. Sí, es que es feo. Porque gracias a Dios ellos no mandan en nuestra iglesia. En nuestra iglesia manda a Jesucristo. O sea, tú te imaginas agarrar todas esas opiniones,
ponerte a contestar cada comentario negativo que te dejan en un video. O sea, te vuelves loco, Es que terminas no, es que no, enfermándote los es nervios. que, vaya, no es bueno porque no produce Es algo que eso no agradable. edifica, eso Exacto, no... no edifica es la palabra. Eso no edifica y encima de eso pues, te hace perder el tiempo. Ujú. Yo quiero recordarte una anécdota que hice una vez y es que esa anécdota me encanta. Que es la anécdota del tigre que discute con el burro, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Es eso, ¿me entiendes? O sea que el burro, mira, la hierba es azul. Y lo que me encanta es que cuando el tigre llega donde el león le dice al burro que sí, que la hierba es azul, y le dice al tigre, y tú estás castigado 3 meses. Y el tigre luego dice, pero mi rey, la hierba es verde. ¿Por qué usted me castiga por eso? Y dice, no, yo no te castigo porque la hierba es verde. Yo sé que la hierba es verde. Yo te castigo porque un animal como tú no debería rebajarse a discutir con un burro. Perdiendo el tiempo, dice, y haciéndomelo perder a mí. Entonces esa es la moraleja. Realmente, si tú te pones a discutir con todo el que dice cosas, Yo tengo... perdón, no estoy diciendo que discutes un burro, es que el Claro. personaje es el burro en la historia, ¿no? Que no vaya luego el que anda cazando la frasecita para decir, mira, nos dijo burro. No es sí, eso, sí. no es eso. En realidad es que en la historia él era un tigre con un burro. Pudiéramos cambiar el burro por una cebra, por ejemplo. Pero el detalle es que pierdes el tiempo discutiendo con una persona que no quiere entender, entonces no vale la pena. Es mejor invertir ese tiempo en ganar un alma para Cristo. A mí me enseñaron a mí en la calle me enseñaron de que nunca discutas con un estúpido porque te pones a su altura y te va a ganar por experiencia. Bueno, no sé si sabes que hay un proverbio que dice eso ¿Ah, en sí? la Biblia. No lo dice con esas palabras, pero dice, no respondas al necio según su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Y luego el que sigue dice, respóndele al necio como merece su necedad. Pero yo digo, esto lo aprendí de uno de los pastores de aquel seminario que te dije cuando me invitaron, cuando me dijeron que podía entrar candidato a miembro, Ajá. a candidato a ministerio, perdón. En el candidato a ministerio, Pastor Rini hizo una historia de un testigo de Jehová que venía puerta por puerta y que trataron de predicarle y convencerle, pero el testigo venía a discutir y a discutir y a discutir y no había manera de que aquel hombre entendiera. Así que dejó de discutir con él y él nos enseñó a nosotros. Dice, a los demonios contenciosos no les des cabida. Invierte ese tiempo en ganar un alma para Cristo. Y eso yo creo que es un consejo sabio. Para ponerse a discutir, ¿para qué? ¿Qué yo gano con ganar una discusión? No ganas nada. No sirve de nada. Es preferible... Pues terminas agotado, puedes terminar con una enemistad, pues, qué sé yo. Entonces, la razón también de hacer esto es obviamente porque estamos hablando de temas que tienen su respaldo en la Biblia y hay muy buenas mujeres predicadoras que necesitan ese respeto, ¿verdad? Porque Dios las está usando. Y si Dios las usa, ¿quién soy yo para juzgarlas? ¿Me entiendes? ¿O quién es nadie para juzgarlas? No, ajá. ¿Okay? Bueno, yo pienso que, en resumen, que no... las personas que están llevando la palabra de Dios a través de redes sociales, consejo que le puedo dar es que no se dejen ir por lo que están, por las opiniones negativas de la gente, porque realmente eso no va a edificar el trabajo tan poderoso que estamos haciendo, como es difundir la palabra de Dios a través de las redes sociales, que es una herramienta más. Así como hace unos años atrás se hacía de boca en boca, ahora tenemos las redes, que es una herramienta bastante poderosa para difundir la palabra de Dios. Claro. Entonces, no se detengan en esto de contestar los mensajes. Al contrario, yo lo que hago es, me río de los mensajes porque a veces veo el problema tan grande que hay en la sociedad. O sea, y me da... Doy gracias a Dios por la educación que me dieron. ¿Tú no crees que hay alguno por ahí que haga como hacen esta gente que le dicen las clarias? La ciberclaria. La ciberclaria. Que lo que están es para molestar. Lo que están es para molestar, sí. Andan buscando dónde se meten para... Yo recuerdo, fíjate, cuando empezó la plataforma Zoom, que nosotros la usamos cuando el COVID, y yo recuerdo que hubo que cerrar la plataforma, hubo que hacerlo solo para la gente de la iglesia, porque habían personas que estaban aburridos en casa y a lo que se dedicaban era a meterse en las plataformas abiertas para sabotear todo lo que tú estabas enseñando y empezar a hablar disparates y malas palabras. Hay gente que hace eso. Yo creo que eso son cosas del diablo que quiere, que siempre va a estar en contra de que uno difunda la palabra de Dios. A veces el diablo y a veces la gente, ¿oíste? Sí, claro, es que hay de todo. Hay gente que son malas, no es porque estén endemoniados, es porque son malos por naturaleza. Es que hay de todo, en el mundo hay de todo, imagínate.
Pero nada, o sea, sigan con su labor, sigan difundiendo la palabra de Dios. Siempre háganlo con sabiduría, háganlo con entendimiento Y con ética. y con ética. Eso, ética y moral. Mm. La moral y la ética. Eso tiene que venir de la mano, esas dos cositas. Y entonces, nada, espero que haya aclarado algunas dudas a esta conversación que hemos tenido con el pastor Guillermo y que sirva de ayuda para los que están comenzando a difundir la palabra de Dios a través de las redes sociales. Ujú. Y no se desanimen, no se desanimen. Nosotros, como quien dice, comenzamos ayer mismo y estamos agradecidos con Dios que nos haya dado esta oportunidad de tener Amén. este programa para poder llegar a más personas utilizando esta herramienta de que son como son las redes sociales. Y nada, espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, no olviden dejar su like, su comentario, como siempre les digo, con mucho respeto y sabiduría. Y nosotros con muchísimo gusto podemos debatir con respecto a los comentarios que se están dejando en cada video. Y nada, ya Y saben, si no. viven por el área, pueden visitarnos en la Ajá, iglesia. si estás en el área de Kissimmee o en el área de Orlando, Poinciana, San Cloud, nos puedes visitar en nuestra iglesia Ministerio Rey de Gloria, lo puedes buscar en Google. La dirección es 1116 East Donegan Avenue, aquí en Kissimmee, Florida. El zip code es 34744. Correcto. Ahí estamos todos los domingos a partir de las 2:15 de la tarde hasta aproximadamente las 4:30, 5. Entonces ahí son bienvenidos. Toda la familia es bienvenida. Si tienen niños, tráiganlos. Si tienen eh, eh, primos, los que sea, o sea, todos son bienvenidos. Tenemos un grupo de alabanza muy, muy hermoso, muy poderoso. Eh, es un espacio muy familiar, estamos creando comunidad para para seguir adorando lo, lo grande que es nuestro Señor Dios. Amén. Entonces ya nos vemos en un próximo capítulo de Más Allá del Domingo. Y lo próximo viene en sorpresa, viene un episodio muy especial que más adelante vamos a ir entrando en detalle para que estén en sintonía con nosotros. Así que nos vemos, muchas bendiciones y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Más Allá del Domingo. Muchas gracias a todos los que nos ven y que Dios les bendiga. Que les Dios les prospere en bendiga a todas las todos. cosas. Amén.